Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el drama y los rumores del mundo del espectáculo turco son nuestra especialidad. ¿Listos para un nuevo cafecito cargado de noticias? Porque hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más comentadas y quizás más queridas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Senkalkapm, y que supuestamente vivieron un romance de película detrás de las cámaras. Hoy vamos a analizar a fondo todo lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que se especula sobre ese supuesto primer amor. ¿Fue real? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿O simplemente la química innegable entre dos personas que encajaron a la perfección? Prepárense porque vamos a desentrañar todos los secretos, o al menos a intentarlo. Pero antes de que empecemos con el jugoso chisme, un favorcito. Si les gusta este tipo de contenido, si aman el drama turco tanto como yo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré lo más reciente y lo más jugoso del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y, obviamente, en nuestros corazones. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una comedia romántica que arrasó con la audiencia en todo el mundo. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba, aquí hay algo más. Y claro, los fans, que somos expertos en detectar la chispa del amor, enloquecimos. No éramos los únicos, claro está. Incluso los miembros del equipo de producción comentaban en voz baja sobre la energía especial que emanaba de la pareja. Se notaba que había algo más que simple profesionalismo. Los rumores empezaron a circular casi desde el primer día de rodaje. Que si se les veía muy juntitos fuera de cámaras, que si se dedicaban miradas cómplices, que si se reían con solo la presencia del otro. Las redes sociales se inundaron de vídeos editados por fans que recopilaban todos esos momentos sospechosos y los convertían en pruebas irrefutables de su romance. ¡Ay, los fans! Detectives del amor, analizando cada microexpresión, cada gesto, cada pausa en sus conversaciones. Creaban montajes con canciones románticas de fondo, comparando escenas de la serie con momentos de entrevistas y eventos públicos. La creatividad de los fans era infinita y, para ser honesta, muchas veces acertaban. Y luego llegó el viaje a Maldivas. ¿A Maldivas? El destino romántico por excelencia. Hande y Kerem ambos publicaron fotos desde el mismo paraíso, aunque nunca aparecieron juntos en ninguna imagen. ¿Pero quién podía creer que era una simple coincidencia? Nadie. La prensa turca se volvió loca y las especulaciones alcanzaron niveles estratosféricos. Todos dábamos por hecho que estaban juntos, disfrutando de una escapada romántica lejos de las cámaras y los paparazzi. Era el clímax de la especulación. Los foros de fans ardían con teorías y pruebas irrefutables. Analizaban la arena en sus pies, la sombra de un brazo que aparecía fugazmente en una foto, el reflejo en las gafas de sol, todo era una pista. Los paparazzi, por supuesto, estaban en máxima alerta, tratando de conseguir la foto que confirmara lo que ya todos sabíamos en el fondo de nuestro corazón. Finalmente la confirmación llegó. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. ¿Y qué manera de hacerlo? Publicaron una foto juntos, abrazados, sonriendo, irradiando felicidad. El mundo entero explotó de alegría. Era oficial. Eda y Serkan traspasando la pantalla. Los fans estaban eufóricos. Habíamos tenido razón todo el tiempo. La foto, por supuesto, rompió récords de likes y comentarios. Era la confirmación que estábamos esperando, el final feliz que todos anhelábamos. Se convirtió en un momento icónico, un hito en la historia del romance turco. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Se les veía felices, enamorados, viajando juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo de amor perfecto, en la inspiración para miles de personas. Cada publicación en sus redes sociales se convertía en noticia, cada aparición pública generaba un revuelo mediático. Su relación era un cuento de hadas moderno. Desde alfombras rojas hasta cenas románticas en Estambul, todo era documentado y compartido en las redes sociales.
Se convirtieron en embajadores de marcas, protagonizaron campañas publicitarias juntos y, por supuesto, seguían trabajando en la serie que los unió. Era la pareja perfecta, el epítome del éxito y el amor. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de poco más de un año de relación, los rumores de crisis empezaron a sonar. Que si ya no se les veía juntos, que si habían dejado de interactuar en redes sociales, que si habían tenido una fuerte discusión en público. Al principio, nadie quería creerlo. Pero lamentablemente la noticia se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Los rumores se intensificaron cuando dejaron de seguirse en Instagram, un gesto que en el mundo del espectáculo es casi como una declaración de guerra. Los insiders empezaron a filtrar información sobre supuestas discusiones y desacuerdos. La prensa turca, ávida de noticias, se lanzó a la caza de la primicia, buscando a amigos en común y miembros del equipo de producción para obtener detalles sobre la ruptura. La noticia fue un golpe duro para los fans. Muchos se negaron a creerlo, otros culparon a la prensa, otros a la fama. Pero lo cierto es que por alguna razón, el amor entre Hande y Kerem llegó a su fin. Y ahí es donde empieza el debate: ¿fue un primer amor real? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿O una combinación de ambas cosas? La respuesta, como suele ocurrir en estas situaciones, es compleja y probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero vamos a analizar las diferentes teorías y a sopesar las evidencias. Analicemos las posibilidades. Por un lado, es innegable que la química entre Hande y Kerem era palpable. Se complementaban a la perfección, se reían juntos, se apoyaban mutuamente. Todos los ingredientes para una relación exitosa estaban presentes. Además, ambos estaban solteros y en un momento de auge en sus carreras. Parecía el momento perfecto para que surgiera el amor. La conexión entre ellos era evidente en cada escena de Sen Kalkam. La naturalidad con la que interactuaban, la forma en que se miraban, la química que emanaba de la pantalla, era difícil creer que todo fuera actuación. Incluso fuera del set, en entrevistas y eventos públicos, se mostraban cariñosos y cercanos. Parecía que su relación iba más allá de lo profesional. Pero por otro lado, también hay que considerar el factor marketing. Sen Kalkam era una serie muy exitosa, con una gran base de fans en todo el mundo. Una relación entre los protagonistas era una excelente manera de mantener el interés del público y generar aún más expectación en torno a la serie. No sería la primera vez que una pareja de actores finge un romance para promocionar un proyecto. La industria del entretenimiento es un negocio, y las relaciones públicas juegan un papel fundamental en el éxito de una serie o película. Una relación entre los protagonistas puede generar titulares, aumentar la audiencia y, en definitiva, impulsar las ventas. No hay que ser ingenuos y pensar que los productores y los representantes de los actores no tienen en cuenta este factor. Entonces, ¿qué fue realmente? Personalmente creo que fue una mezcla de ambas cosas. Es muy probable que Hande y Kerem sintieran una atracción real el uno por el otro. La convivencia diaria en el set, las largas jornadas de trabajo, la presión de la fama, todo eso puede unir mucho a dos personas. Pero también es posible que su relación haya sido potenciada, o incluso, en parte, creada, por la presión mediática y las exigencias del marketing. Es probable que ambos se sintieran atraídos el uno por el otro, pero que también fueran conscientes del impacto que su relación tendría en la serie y en sus carreras. Quizás al principio intentaron mantenerlo en secreto, pero la presión de los fans y de los medios los obligó a hacerlo público. Y una vez que la relación se convirtió en un fenómeno mediático, es posible que se sintieran atrapados en una dinámica que no podían controlar. En definitiva, la verdad sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es algo que solo ellos dos conocen. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí es cierto es que su romance, real o no, nos hizo soñar y nos regaló momentos inolvidables. Nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas, nos inspiraron a perseguir nuestros sueños y nos demostraron que la química entre dos personas puede ser algo mágico. Y ahora, amigos, llegamos al final de este chismecito. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo sobre el supuesto primer amor de Hande y Kerem. Hemos analizado los rumores, las confirmaciones, las rupturas y las posibles explicaciones. Al final, la verdad es algo que solo ellos dos conocen, pero nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para desentrañar este misterio.
Además, hay que tener en cuenta que la fama y la presión mediática pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para parejas jóvenes que están comenzando sus carreras. Es posible que Hande y Kerem no estuvieran preparados para el escrutinio público al que fueron sometidos y que esto haya contribuido a su ruptura. También es importante recordar que las relaciones evolucionan y cambian con el tiempo. Lo que funciona al principio puede no funcionar a largo plazo. Es posible que Hande y Kerem hayan crecido y cambiado como personas durante su relación y que hayan llegado a la conclusión de que ya no eran compatibles. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco y para mantenernos al tanto de todas las novedades y chismes. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que la relación entre Hande y Kerem fue real? ¿O creen que fue una estrategia de marketing? ¿Qué otros detalles de su relación les llamaron la atención? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No tengan miedo de compartir sus teorías más locas y sus opiniones más apasionadas. Este es un espacio para la diversión y el debate, así que no se corten. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman el drama turco, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre les traeré lo más jugoso y lo más entretenido del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.